Siguiendo el Jade, capítulo 82. Dentro de la tienda, Sitchen frunció el ceño al ver la sangre de pollo en su ropa y su capa. ¿No es demasiada sangre? Mientras ordenaba a Sikui que llevara el pollo salvaje recién sacrificado al área de cocción para hacer sopa, Gonsunjin respondió: ¿No has visitado antes el campamento de heridos? Esos soldados heridos han perdido brazos y piernas, están todos cubiertos de sangre. La señorita Fan ha visto mucho mientras ayudaba en el campamento de heridos. Si no usamos suficiente sangre, ¿cómo la convenceremos? Mientras hablaban, sus agudos ojos captaron un trozo de pluma que se había caído del cuerpo del pollo salvaje y estaba pegado al borde de la cama. Rápidamente lo arrancó, al notar, aunque el rostro de Sitchen estaba pálido, con tenues círculos oscuros debajo de los ojos, no mostraba signo de fiebre. Honsun-jin no pudo evitar comentar: Pasaste toda la noche en el viento frío y te lavaste el cabello con agua fría y aún no muestras signos de fiebre. Sitchen permaneció en silencio. Gonsunjin se resignó a la situación. Bueno, esta muestra de dolor debería ser suficiente para generar simpatía. Desde fuera de la tienda se escuchó la voz de Siewoo. ¿Están aquí mismo? Gonsunjin rápidamente dio un paso atrás y se sentó en el taburete cercano con una expresión compasiva. Fan Chanyu se apresuró a entrar a la tienda con el médico militar e inmediatamente vio a Sitchen acostado débilmente en la cama con una gran mancha de sangre visible en su ropa. Su corazón se apretó y ella corrió hacia adelante. «Yanchen». Sitchen yacía con los ojos fuertemente cerrados, los labios finos agrietados y su rostro blanco como la nieve. Su cabello despeinado le caía sobre la frente y las orejas y le daban un aspecto demacrado y desesperado. Fan Chanyu sintió como si un agarre de hierro se hubiera apoderado de su corazón, y la oscura mancha de sangre en su capa hizo que sus ojos ardieran con lágrimas no derramadas. ¿Cómo pudo alguien que estaba bien ayer deteriorarse tanto en una sola noche? Su racionalidad restante le ayudó a hacerse a un lado y volverse hacia el médico militar. «Por favor, revise el pulso rápidamente». El médico, también sorprendido por la escena, tomó rápidamente el pulso de Sitchen, temiendo lo peor. Al sentir el pulso bajo sus dedos, la expresión del médico mostró algo peculiar, pero al levantar la mirada, Gonsunjin le dirigió una mirada significativa. El médico militar acarició la perilla y dijo con preocupación: «Señorita Fan, la condición de su marido es gravemente peligrosa». Fan Chanyu suplicó: «Médico, por favor, sálvelo». El médico continuó con expresión preocupada: «Con esta cantidad de sangre que tose, sus heridas anteriores deben haber dejado un estancamiento considerable de sangre en sus pulmones. Necesita medicamentos para nutrir el yin y humedecer los pulmones. Además, la pérdida excesiva de sangre combinada con el fuego del hígado requiere tratamientos hemostáticos y enriquecedores de la sangre. Le recetaré algunos medicamentos para que los prepare de inmediato, pero alguien debe permanecer con él en todo momento para evitar que se ahogue con la sangre mientras está inconsciente». Fan Chanyu, ahora completamente asustada, respondió rápidamente: «No me apartaré de su lado ni un momento». Después de que el médico se fue a preparar la medicina, Fan Chanyu miró a Sitchen, que yacía entre manchas de sangre, con la nariz picado por la emoción, mientras la culpa lo abrumaba. ¿Cómo pudo enojarse ayer y decir que no vendría más aquí cuando Yanchen todavía estaba gravemente herido? Si algo le sucediera a Yanchen, cargaría con la culpa por el resto de su vida. Al ver la expresión de Fan Chanyu, Gonsunjin supo que su artimaña había tenido éxito y ofreció consuelo a la señorita Fan. «Por favor, no se preocupe demasiado. El joven maestro Yan seguramente será bendecido por el cielo». Solo entonces Fan Chanyu notó la presencia de Gonsunjin, ya que había estado completamente concentrada en Sitchen desde que entró. «Señor Gonsun, ¿usted también está aquí?». Gonsunjin mintió suavemente. Cuando el joven maestro Yan de repente comenzó a toser sangre, Siwoo entró en pánico. «Yo estaba patrullando cerca, así que le dije que fuera a buscar al médico mientras yo vigilaba al maestro Yan». Fan Chanyu agradeció a Gonsunjin en nombre de Sitchen.
Sun Jin sonrió y respondió: todos somos buenos hijos del gran Jin que luchamos en el campo de batalla. Preservar la vida significa seguir protegiendo las fronteras de nuestro reino. No hay necesidad de agradecimientos. Ahora que la señorita Fan está aquí para cuidarlo, me despediré. Después de que Sun Jin se fue, Fan Chanyu movió un pequeño taburete al lado de la cama de Sichel y dijo en voz baja: debes mejorar. Tal vez porque estaba sentado demasiado cerca, Fan Chanyu percibió el olor a sangre fresca en la capa y lo olió con cuidado. Como había sacrificado cerdos con regularidad, era sensible al olor de la sangre de cerdo. Tras su reciente experiencia en el campo de batalla, también estaba familiarizada con la sangre humana. Sin embargo, esta sangre en la ropa de cama no solo tenía un fuerte olor a metálico, sino también un ligero toque de plumas de pollo. Justo cuando se inclinó a oler con más cuidado, las largas pestañas del inconsciente Sichen revolotearon y abrió débilmente los ojos. Fan Chanyu inmediatamente olvidó todo lo demás y exclamó con alegría: Yan Chen, estás despierto. Sichen la miró fijamente por un momento antes de decir: viniste. Su voz estaba quebrada y ronca, como si su garganta estuviera dañada por toser excesivamente. Estas pocas palabras fueron suficientes para conmover a Fan Chanyu. Ella acomodó su manta y dijo: el médico dice que tu tos con sangre se debe a las lesiones internas y necesitas un tratamiento cuidadoso. Me quedaré aquí para cuidarte, así que concéntrate en recuperarte. Los pálidos labios de Sichen estaban manchados de sangre, lo que hacía parecer aún más frágil. Dijo lentamente: escuché lo que te pasó en Jizhou. Fan Chanyu no entendió lo que quería decir y permaneció en silencio, escuchando mientras continuaba con aparente dificultad. Después de todo lo que ha pasado, ya no eres la simple hija de un carnicero de Linan. Me equivoqué al criticarte después de tu regreso. Al oírse disculparse de nuevo por sus duras palabras de ayer, Fan Chanyu se sintió aún más avergonzada. Bajó la mirada y dijo en voz baja: tu crítica estaba justificada. Mi supervivencia y el regreso sano y el salvo de los soldados fueron suerte. Si el hermano aquí no hubiera traído refuerzos a tiempo, los caballos de los rebeldes podrían habernos pisoteado a todos hasta matarnos. Después de prepararse mentalmente, finalmente se atrevió a mirar directamente a Sichen y dijo: enojarme por tus críticas fue una actitud estrecha de mi parte. Cambiaré. En ese momento, llena de remordimiento y viendo todavía sangre en sus labios, fue a buscar agua caliente para limpiarlo. Sichen la observó irse con el ceño ligeramente fruncido. ¿Cómo fue que la conversación se volvió tan estrecha? Cuando Sichen Si Wu trajo la medicina preparada, Fan Chanyu se encargó de dársela a Sichen cucharada a cucharada. La gruesa capa que habían tomado del campamento rebelde que Sichen estaba usando como ropa de cama ahora estaba manchada de sangre. Conociendo su preferencia por la limpieza, Fan Chanyu fue a sus aposentos a buscar la capa que ella y Channin usaban de noche. Primero cubrió a Sichen con ella, planeando lavar tanto la capa manchada de sangre como su ropa ensangrentada juntas. Siwu, temiendo que Fan Chanyu pudiera descubrir algo mientras lavaba, rápidamente lo llevó para lavarlo él mismo. Al anochecer, Fan Chanyu quiso quedarse a vigilar a Sichen, pero también estaba preocupada de dejar a Channin solo en su tienda. Al notar que había camas militares de repuesto, llevó a Channin a dormir allí con ella. Mientras hacía la cama, se preguntó en voz alta: los campamentos de heridos están todos abarrotados, pero aquí hay camas vacías. ¿Por qué no han enviado a nadie? Los médicos militares ya evitaban a Sichen y mucho menos se atrevían a colocar soldados heridos en su tienda. El aceite y las velas eran objetos preciados en la montaña porque por la noche todas las tiendas militares utilizaban braseros para iluminarse. Las llamas lamieron la oscuridad y arrojaron un cálido resplandor amarillo sobre la mitad del rostro de Sichen. Sus rasgos refinados parecían dibujados con tinta. Sus contornos faciales eran nítidos y claros. Giró la cabeza ligeramente para ver a Fan Chanyu hacer la cama y dijo con seriedad: no sé, tal vez los médicos ya lo han dispuesto. Fan Chanyu, que no estaba muy familiarizada con la gestión de campamentos militares, no se detuvo en la pregunta. Después de preparar la cama para el somnoliento
La somnolienta Channin le dijo a Sitchen: si necesitas agua o necesitas hacer tus necesidades por la noche, solo llámame. Cuando Sitchen escuchó las palabras «aliviate», sus oídos se calentaron y miró a Fan Chanyu con sorpresa. Al encontrarse con su mirada, Fan Chanyu de repente se dio cuenta lo que quería decir, se sonrojó dándose la vuelta. «¿En qué estás pensando?» «Quise decir que llamaría a los soldados que patrullaran para que me ayudaran». Para cuidar mejor a Sitchen, la cama donde dormían Fan Chanyu y Channin fue colocada junto a la suya, separadas por menos de 1 metro. Estaba agotada por los últimos días. Se quedó dormida casi tan pronto como se acostó. Después de oír la respiración de ambas hermanas se volvía profunda y constante. Sitchen giró la cabeza para mirar el costado de la cama. Un trozo de madera aún ardía en el brasero. Su débil llama parpadeaba y arrojaba una luz vacilante sobre el rostro de Fan Chanyu, lo que le daba a sus rasgos pacíficos un encanto indescriptible. Una oleada de emoción brotó en su corazón, tan fuerte como la picadura de innumerables hormigas. Sitchen miró fijamente los labios ligeramente fruncidos de Fan Chanyu, presionados contra la almohada mientras dormía de lado. La oscuridad en sus ojos se hizo más profunda que la noche, pero al final no hizo nada. Se dio vuelta y cerró los ojos con fuerza. Al día siguiente, un grupo de nuevos soldados heridos fue asignado a la tienda. Algunos tenían heridas en las manos, otros en los pies, pero ninguno estaba completamente postrado en la cama. Todos podían ayudarse entre sí. Fan Chanyu se encargó de preparar la medicina para los soldados heridos, lo que también le permitió cuidar a Sitchen durante el día. Por la noche seguía durmiendo con Channin en su tienda y Sitchen encomendó a los soldados recién heridos que lo ayudaran a cuidarlo. Los nuevos soldados heridos eran todos agradables y en general tranquilos. Fan Chanyu sintió que eran diferentes de los soldados heridos que había atendido antes, pero al pensar que todos eran diferentes, no se detuvo en eso. Lo que ella no sabía es que todos esos soldados eran una unidad de la guardia personal de Sitchen, a quien él había pedido a Gong Sun-jin que transfiriera allí la noche anterior después de escuchar las preguntas de Fan Chanyu. El medio mes pasó en un abrir y cerrar de ojos, y Fan Chanyu atendió a los soldados heridos en su tiempo libre, sacaba algunos libros de su bulto para estudiar y, con Yang Chen a su lado como profesor disponible, podía preguntarle directamente sobre cualquier cosa que no entendiera. Sitchen notó que Fan Chanyu sostenía una copia de Mencio y preguntó: ¿Has terminado de estudiar las Anacletas? Fan Chanyu respondió honestamente: sí, lo he hecho. La escena de ella protegiendo a Li Wei cuando se encontraron con los bandidos de la montaña pasó por la mente de Sitchen. Sus delgados ojos de fénix se levantaron ligeramente mientras preguntaban: ¿lo aprendiste leyendo por tu cuenta? Fan Chanyu respondió: los textos son muy profundos. Aun con las anotaciones, muchas partes siguen siendo difíciles de entender. Cuando estaba trabajando en la presa del río arriba de Jinzhou, conocí a un anciano caballero. Aunque parecía frío, tenía un corazón bondadoso y me enseñó hasta que terminé de aprender. Hablando del viejo Tao, el rostro de Fan Chanyu mostraba respeto. No lo sabes, pero ese anciano era una persona bastante notable. Más tarde se convirtió en asesor militar. Sin embargo, ya era mayor y no tenía hijos. Su único estudiante lo abandonó, lo cual fue bastante lamentable. Cuando estaba cavando piedras conmigo en las montañas, maldecía al estudiante suyo todos los días. Aliviado de no haber sabido nada de Li Yuan, Sitchen escuchó el relato de Fan Chanyu sobre cómo lo habían confundido con un espía y lo habían obligado a cavar piedras para construir la presa. Sintió una mezcla de emociones sabiendo que su estrategia la que condujo a esto, pero las tropas responsables de construir la presa estaban bajo el mando de Jin Jingwan. En ese momento él estaba en Jiangsu y realmente no sabía que Fan Chanyu había sido detenida allí. Al final solo comentó las palabras de Fan Chanyu: si su estudiante no respeta a su maestro, ahora que está en el poder, debería darle una lección a ese estudiante. Fan Chanyu miró a Sitchen y dijo con cierto disgusto: aunque el viejo maestro Tao no se anda con rodeos, tiene una mente amplia y generosa. Cuando Sitchen escuchó el apellido del anciano era Tao,
Detuvo el dedo mientras recorría la página. Preguntó, ¿cuál es el nombre completo? Fan Chanyu respondió, no lo sé, solo dijo que su apellido era Tao. Teniendo en cuenta la cantidad de personas en el mundo que compartían el apellido Tao, Chen pensó que en lo que Fan Chanyu dijo sobre el anciano que maldecía a su estudiante desagradecido todos los días. Esto parecía no tener nada que ver con el gran tutor Tao. Si bien su maestro hubiese salido de su reclusión después de muchos años, seguramente habría venido a buscarlo. Dejando a un lado sus pensamientos, dijo, ya que te mostró amabilidad, puedes promoverlo en el futuro. Tan pronto como las palabras salieron de su boca, vio a Fan Chanyu mirándolo con una expresión extraña. Chen se dio cuenta de su error, pero no pudo retractarse. Oyó a Fan Chanyu decir con ceño fruncido, el viejo maestro Tao ya es asesor del general Tan. ¿Cómo pudiste ascenderlo? No es un general. No digas esas cosas a la ligera. No sería bueno que el viejo maestro Tao se enterara. Chen se sorprendió y luego dijo, quise decir en el futuro. La expresión de Fan Chanyu parecía algo imponente. ¿Estás tan seguro que te convertirás en general? La expresión de Chen cambió levemente mientras levantaba la vista de su libro. ¿Qué pasaría si me convirtiera en funcionario con un rango incluso superior al del general? Fan Chanyu parecía desconcertada. ¿Qué funcionario es superior a un general? Chen dijo como si nada, un marqués o un canciller. Fan Chanyu dejó de leer y preguntó, ¿todavía te duele la herida? Chen, que había recibido cuidados meticulosos durante el día, no entendió por qué Fan Chanyu de repente hizo esa pregunta. Respondió con cautela, está bien, solo siento un dolor agudo cuando me esfuerzo. En realidad, ya casi se había curado por completo. Mientras no hiciera demasiado fuerza, apenas le dolía. Fan Chanyu le entregó un cuenco con medicina enfriada. Bebe tu medicina primero. Piensa en convertirte en marqués o canciller después de que te hayas recuperado. Chen. Pasaron 2 días más y la herida de Chen seguía sin mostrar mejoría. Gon Sun Jin, irritado por una pila de documentos militares y de la ciudad capital, fue a visitar al paciente con ojeras bajo los ojos y con una aura asesina. Fan Chanyu no lo había visto desde hace algún tiempo y se sorprendió por la apariencia agotada de Gon Sun Jin con ojeras y ojos sin vida. ¿Qué le pasó, señor Gon Sun? Gon Sun Jin controló su aura asesina y forjó una frágil y gentil sonrisa. Solo estoy ocupado con asuntos triviales. Fan Chanyu dijo, señor Gon Sun, debería cuidar mejor su salud. Gon Sun Jin sonrió y estuvo de acuerdo, y luego preguntó, ¿cómo está la lesión de tu marido? Fan Chanyu pensó por un momento y dijo, el médico militar dijo que sus heridas internas son bastante graves y necesitan tiempo para sanar. Su herida todavía le duele. Gon Sun Jin mantuvo su sonrisa, aunque parecía más como si estuviera apretando los dientes. Es así. Iré a verlo. Mientras Fan Chanyu iba a preparar la medicina, Gon Sun Jin entró a la tienda y despidió a los guardias personales que habían estado fingiendo estar heridos durante medio mes. Sus heridas ya estaban formando costras, solo estaban vendadas para aparentar. Al ver a Chen durmiendo la siesta con un libro cubriéndole la cara, Gon Sun Jin rechinó los dientes de manera audible. Le arrebató el libro y rugió, si tu herida no se cura pronto voy a trabajar hasta morir con todos estos documentos oficiales. Cuanto más esfuerzo había puesto en la estrategia inicial, más se arrepentía Gon Sun Jin ahora. Aunque Chen estaba descansando de verdad, se sentía como un burro que tira de una piedra de molino. No hasta que el burro lo tuvo más fácil que él. ¿Qué pecado había cometido para cavar ese hoyo y caer en él? Sin el libro que le bloqueaba la luz, la dura luz del día hizo que Chen frunciera el ceño. Cuando abrió los ojos perezosamente, tal vez debido a la buena comida y el descanso de esos días, su vitalidad recuperada hizo que su rostro se viera deslumbrantemente atractivo. Los ojos de Gon Sun Jin se enrojecieron al verlo, queriendo estrangularlo. Hubo un tiempo en que él tendría el porte elegante y la presencia etérea, pero ahora, con Xie Yuhen escondido ahí fingiendo estar enfermo para evitar las sospechas de Fan Chanyu, apenas tocaba el pincel
con el papel. Como mucho, haría que sus guardias personales, igualmente enfermos, vinieran a transmitir mensajes y a dar órdenes. Ahora, cada vez que Gon Sun-jin cerraba los ojos, lo único que veía era una pila de documentos sin terminar sobre su escritorio, y eso lo estaba volviendo loco. Si Chen se sentó ignorando el arrebato de Gon Sun-jin, miró el libro arrugado en la mano de Gon Sun-jin, arqueó una ceja, sus ojos mostraban un dejo de disgusto. «Dámelo». Al ver su reacción, Gon Sun-jin miró la portada y vio las palabras «Mencio» escrita en ella. Le pareció extraño y dijo: «Aprendiste los 4 libros poco después de comenzar tu educación. ¿Por qué trajiste este libro a las montañas?» Él preguntó con sospecha: «¿Lo valoras tanto? ¿Es algún tipo de libro inapropiado?» Mientras lo hojeaba con naturalidad, encontró anotaciones detalladas para cada palabra y frase. Aunque la letra era diferente, Gon Sun-jin reconoció inmediatamente que era la letra de Si-chen. Antes que pudiera mirar más, Si-chen le arrebató el libro. Gon Sun-jin se enojó aún más. «Estoy imitando tu letra para aprobar documentos para ti hasta que mi mano está a punto de caerse y tú estás aquí tranquilamente anotando un libro entero de mencio». Si-chen no ofreció muchas explicaciones y se limitó a decir: «Hay una copia rara de los 7 sabios en mi biblioteca. Puedes llevártela cuando regresemos». Gon Sun-jin dejó de quejarse inmediatamente, abrió su abanico y con ojos de panda sonrió y lo halagó. Compartir las cargas del marqués es el deber de un consejero. Si-chen, aparentemente poco sorprendido por este rápido cambio de actitud, pasó a hablar de los asuntos oficiales. Chongzhou está rodeada por 20.000 tropas de Jinzhou lideradas por Tang Shaoyi. No pueden enviar suministros. Los rebeldes al pie de la montaña han estado atacando durante muchos días. Sus provisiones se han agotado y ya están cansados. Es hora de capturarlos todos a la vez. Mientras las tropas de Changzhou en la montaña habían estado descansando y recuperándose, las tropas de Chongzhou al pie de la montaña se habían visto reducidas a desenterrar raíces y comer corteza de árbol durante los últimos 2 días. Después de que quemaron sus provisiones, el ejército de Yongzhou enfrentó 3 opciones: regresar a Chongzhou y eliminar las tropas de Changzhou en la montaña, o retirarse sin luchar para preservar su fuerza. La primera opción, regresar a Chongzhou, era imposible con 20.000 soldados de Jinzhou vigilando el exterior de la ciudad. Los rebeldes al pie de la montaña no podían entrar a Chongzhou sin sufrir grandes pérdidas. Inclusive si lograban regresar, se enfrentarían a una muerte segura cuando las fuerzas principales de Jiangzhou y Jinzhou rodearan a Chongzhou. El príncipe de Chanxin, con sus profundas intrigas, había retirado solo la mitad de sus tropas ese día, posiblemente previniendo precisamente esta situación. La mitad del ejército de Yongzhou se encontraba al pie de las montañas. Era su salvavidas para Chongzhou. Jinzhou ya estaba a salvo y He Jingwan estaba movilizando un gran ejército hacia Chongzhou. Si no se podía mantener Chongzhou, las tropas de Chongzhou al pie del desfiladero de Jixian solo necesitarían escapar y encontrar una ciudad estable donde reagruparse y podrían alzarse de nuevo. El líder de ese ejército era el general de confianza del príncipe de Chanxin, era Qi Yue. Para quemar las provisiones del ejército de Chongzhou ese día, Si-chen había utilizado deliberadamente a Sui Yuanqing como cebo, atando a la mayoría de las fuerzas rebeldes. Al final, Si Yu apiló cadáveres para llegar al paso de la montaña. Aunque rescató a Si Yuanqing, perdió un número considerable de tropas. Con las provisiones quemadas también fue como añadir escarcha a la nieve. Si Yue pensó que si sin Yuanqing como rehén y después de estar atrapado durante muchos días, las tropas de Jiangzhou en la montaña habían perdido la voluntad de luchar. Al enterarse de que sus provisiones habían sido quemadas, ordenó furioso atacar a la montaña durante medio mes. Sin embargo, el terreno de la garganta de Jixian era traicionero y sufrieron grandes pérdidas. Los refuerzos de Jiangzhou y Jinzhou que vagaban al pie de la montaña eran de caballería. Se movían continuamente a través de los bosques, apareciendo y desapareciendo de forma imprevisible. Incluso cuando se topaban con el
ejército de Chonzhou. En los senderos estrechos la caballería luchaba si podía ganar y huía si no podía. La infantería a dos piernas no podía alcanzar a la caballería a cuatro, lo que frustraba enormemente a los comandantes de Chonzhou. Ahora con provisiones agotadas al pie de la montaña y las tropas de Chonzhou todavía defendiendo la montaña como un balde de hierro, Chi Yue se dio cuenta que no podía matar de hambre al marqués de Wuhan en la montaña, ni lograr esa hazaña extraordinaria. Rápidamente ajustó su plan de batalla, marchando de noche y retirando en secreto parte de sus tropas. Con el fracaso de asalto frontal, el mejor curso de acción ahora era preservar su fuerza. De repente la montaña se sumió en una atmósfera tensa de preparación para la batalla. Fan Chanyu escuchó varias discusiones sobre esta batalla, tanto en la enfermería como en los campamentos de cocina. Las tropas se desplazaban constantemente a varios pasos de la montaña. En cuanto uno salía de la tienda principal, podía ver banderas militares ondeando por todo el campamento y oleadas de personas bajo las banderas se apresuraban a llegar a sus posiciones designadas. A todos los soldados heridos que aún podían sostener un arma se les ordenó regresar a sus unidades y, naturalmente, Sichen también tuvo que irse. Fan Chanyu podía darse cuenta con solo mirar la formación de batalla que esta pelea sería extremadamente peligrosa, pero la herida de Yan Chen todavía le causaba un dolor agudo cada vez que se esforzaba y, probablemente, ni siquiera podía sostener un arma. ¿Enviarlo al campo de batalla no sería enviarlo a su muerte? Pensó en el agujero sangriento en el cuerpo de Yan Chen y su corazón se llenó de ansiedad e inquietud.